sintonizando, estando ahora con nosotros a través de el canal en internet, y a las visitas en esta mañana también les saludamos en el amor del Señor. Vaya conmigo al segundo libro de Corintios, capítulo 5. Quiero hablar de un tema y me vi en la necesidad de anotar. Es un tema que no se toca, es un tema que poco se habla. Dios me ha inquietado con él ya hace varias semanas y usted me está viendo que traje sí papelitos, a diferencia de la mayoría de las veces que Dios lo traza en mi corazón. Capítulo 5, voy a leerlo del 1 al 10 y les digo entonces en cuál línea estamos trabajando. Y dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo moral sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Versículo 10, se lo quiero repetir por favor, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Padre, tu palabra es viva, eficaz y no retorna atrás vacía. Te doy gracias por el pueblo que se dio cita, te doy gracias por aquel pueblo que está allí retirado, Señor. Ambos unidos estamos delante de ti, adorándote, exaltándote, reconociendo tu grandeza, tu poder, la magnificencia de tu gloria. Aquí estamos. Queremos salir edificados, diferentes. Trata con cada uno de nosotros. Limpia los aires. Renueva el espíritu en nuestra mente. Para que no seamos de aquellos, Señor, que comenzamos a repartir el mensaje, sino que permitamos a esta palabra trabajar en nuestro corazón. La gloria es tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede usted sentarse, amado. Quiero, antes de poder leer algo del texto, solo recordar, semanas anteriores estuvimos predicando, haciendo una pregunta a la iglesia: ¿qué buscas cuando vienes al Señor? Jesús mismo hablando. Pretendíamos ese día que pudiéramos identificar las razones que nos traen a la iglesia, las razones que nos llevan a servirle al Señor. Más adelante estuvimos predicando otro asunto que el Señor también vuelve otra vez a confrontar a sus seguidores. Y es en el momento en que Pedro ve que todo el mundo se está yendo, una cantidad grande de aparentes discípulos. Y Pedro pues le trae la inquietud al maestro y él dice: vosotros también queréis iros. O sea, Dios estaba diciéndole: tú también te quieres ir, mijo. Y con eso lo que pretendíamos era tratar de ver a un Jesús aquí en la tierra, ayudándonos a identificar los problemas más allá de los que el mundo nos ofrece, sino los problemas del espíritu. Esas preguntas que deben de estar latentes en nuestro corazón. Porque entiendo, amado, y espero que esté de acuerdo conmigo, que usted y yo debemos de mantenernos siempre pensando qué buscamos cuando estamos aquí. ¿Por qué? Porque para nuestra mente, para nuestro ser, es muy fácil empezar a divagar, empezar a pensar y empezar a cargarnos con las cosas de este mundo. Si usted entonces y yo pudiéramos mantenernos pensando en eso que buscamos, yo creo que eso nos ayudaría a crear una disciplina, ¿no? A crear esa
determinación en nosotros que nos pueda dirigir derechos y hacia adelante. La otra pregunta es esa que mencioné. Otra cosa que te pudiera ayudar. ¿Te quieres ir tú también? Eso también debe de mantenerme ¿qué? Latente, para que en los momentos de crisis yo me la pueda hacer. Oiga, creo que tienes que estar también de acuerdo, porque que muchas veces nos enojamos con el Señor, que muchas veces malinterpretamos lo que nos está ocurriendo, que muchas veces confundimos nuestro entorno y empezamos a mirar hacia arriba, a quejarnos. Qué interesante sería que yo tuviera la capacidad de escuchar esa voz que me dice, ¿te quieres ir? Porque debería entonces surgir la respuesta del mismo Pedro que dijo, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida? Hoy pretendo entonces ir a una tercera parte con los mensajes de Jesús. Jesús dijo bien claro, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Antes de eso dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si le creéis a Dios, creed también en mí. Voy pues a preparar esa morada. O sea, Dios fue a preparar una morada. Pretendía con eso terminar o culminar o llenar a capacidad lo que pueda hacer el corazón del hombre. En el mundo tendréis aflicciones. En el mundo pasaréis necesidad. En el mundo sufriréis angustias. Pero yo voy a preparar una morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cuando voy a la escritura en esta mañana, veo que Pablo ahora, hablando a los corintios, comienza a hablarme muy similar. Empieza a decirme en ese primer versículo, mira, sabemos que hay una morada terrestre, sí, este tabernáculo. Lo llama tabernáculo, permítame tocar ese dato nada más. ¿Por qué lo llama tabernáculo? Porque Pablo ya estaba bastante seguro y convencido. Estaba consciente de que lo que Dios hace en el ser humano no es otra cosa que formar a Cristo en nosotros. Dios forma a Cristo en nosotros. Por eso se refiere a este estuche como tabernáculo. Le está hablando a los creyentes. No le está hablando a más nadie. No le está diciendo estuche. Le está diciendo tabernáculo. ¿Por qué? Porque cuando Dios le reveló a Moisés el tabernáculo, le dijo que estaba viendo ¿a quién? A Jesucristo. Las cosas del cielo te las estoy mostrando para hacer un lugar de adoración aquí en la tierra. Así que Pablo me está diciendo, mira, este tabernáculo terrestre se va a deshacer, pero tenemos uno, Jesucristo, que está en el cielo. Y por esto gemimos. Invita a la iglesia a gemir. Invita a la iglesia a interesarse. Dígame cuando usted ora. Es más, no me conteste a mí, perdón. Pregúntese cuando usted ora, ¿por qué usted gime? Pregúntese si usted y yo hemos llegado a la capacidad de gemir en el Señor, despojándonos de nuestras preocupaciones, de nuestras necesidades, de lo que consideramos primordial y empezamos a decir, Señor, anhelamos nuestra redención. Pregúntese. Porque si usted ha logrado hacer eso, créame que ha aprovechado bien el tiempo en el Evangelio. Créame. Pablo habla de gemir, habla de anhelar, revestirse en el Señor y utiliza una frase que mencioné hace un momento, gemir con angustia. Aprendí esto en el Señor y lo he aprendido en el caminar. Yo pensaba que si yo les predicaba a usted un buen sermón, usted cambiaba. Yo pensaba eso. Pero aprendí también que cuando predico un buen sermón, lo que recibo es, qué bueno estuvo el mensaje. Segundo, aprendí porque deseaba que usted tuviera una revelación. Si usted tenía una experiencia con el Señor, yo creía que usted iba a estar firme. Pero también me equivoqué. Ni el uno ni el otro provoca en usted cambio. ¿Sabe lo que provoca cambio en el ser humano? La angustia que provoca el Señor. La angustia que provoca el Señor. Yo busqué una definición, estilo mi esposita. La anoté por aquí. Ya una vez habíamos tocado este tema, lo que hice fue volverla a sacar. Aflicción, congoja, ansiedad, sofoco, esos sofocones que nos dan. La opresión, el aprieto, la estrechez, el dolor, el sufrimiento. Son sinónimos a la palabra angustia. Y fíjense que el escritor entonces, Pablo me dice, Carlos, iglesia,
Yo gimo o busco gemir con esa angustia. Una angustia, usted dirá, entonces Pablo está buscando el sentirse oprimido. No, porque primero me dijo solo la palabra gemir, luego es que me dice gemir con angustia. O sea que cuando usted y yo realmente nos sintonizamos en las cosas del Espíritu, Dios provoca la aflicción necesaria en nosotros para que permanezcamos en esa presencia hasta que conquistemos lo que anhelamos. Yo quería decirte eso antes de poder hablar del tema en sí. ¿Por qué? Porque aquí hay gente en aflicción, aquí hay gente en angustia. Y aquí hay gente que conversando con algunos me dicen que es que Dios se olvidó de ellos. Eso no es cierto. Dios no se ha olvidado de ti. Pero por cuanto Dios te marcó, está provocando en ti la angustia necesaria para que hayan cambios en tu vida. Si alguien pudiera confiar en el amor de Dios hoy, si alguien pudiera confiar y descansar que Dios no se equivoca en la cantidad quizás de situaciones que no son las de tu agrado, que te están ocurriendo. Ese pensamiento de que, pastor, bueno, se me cerró una puerta aquí, se me cerró una puerta allá, me sucedió esto, algo aquí, me sucedió esto acá. Y en vez de reprender y en vez de desanimarnos y en vez de desilusionarnos, que en vez de decepcionarnos pudiéramos decir, oye, el amor de Dios es perfecto en mi vida. Quiere decir que lo que me está aconteciendo tiene un propósito de gloria más que de destrucción. Pablo me está trayendo esta escritura hablándome del encuentro con el Señor. Él está hablando de un tabernáculo celestial que el cual él anhelaba recibir ya para no estar desnudo. O sea, Pablo me está hablando de estar en la presencia de Dios, no en esta tierra, sino por la eternidad. Pero hablándome de esa experiencia, intercala esta palabra de gemir con angustia. Sí, amado, que vuelvo y repito, si usted y yo pudiéramos entender que esa perfección de Dios en nosotros, lo que está produciendo es lo que yo no consigo con un buen sermón, o lo que yo no consigo trayéndote una hermosa revelación. Entonces, Pablo lo dice y me sigue mencionando, mira, mas Él nos hizo para esto mismo. Nos ha dado y me habla y me dice, me ha dado las arras del Espíritu. ¿Se acuerda? Yo creo que es una de las primeras lecciones que usted pueda recibir cuando viene el Evangelio. En la antigüedad, cuando el novio comprometía a la novia, ¿qué se daba? Se daba un dinero, se daba algo, la dote. Y aquel padre sabía que aquel joven o aquel hombre se estaba comprometiendo. ¿Con quién? Con su hija. Entonces, fíjese que Pablo me dice, mira, esto no se ha visto todavía. Tú puedes dudar, pero ¿sabes por qué yo no dudo? Porque el Espíritu me enseñó algo. ¿Qué le enseñó Dios? ¿Qué le enseñó el Espíritu? Eso mismo, que el mismo Espíritu es la dote pagada para que tú y yo estemos seguros que un día estaremos ante la presencia del Señor. Nada nos debe de enajenar de que vamos a estar en la presencia del Señor un día. Iglesia, nada nos debe enajenar de que un día nos presentaremos delante de nuestro Señor y Salvador. ¿A alguien le cabe duda todavía? No debe de existir ninguna duda al respecto. ¿Sabes por qué? Por esas arras. Te las defino en nuestro argot de hoy en día. En muchas ocasiones, porque no en todas, a veces es la emoción, pero en muchas ocasiones cuando se te paran los pelitos y rompes a llorar, que tú dices, ay, se me pararon los pelitos. Que no siempre es, ¿verdad? Dije bien claro, creo que he sido prudente en eso, porque a veces es una emoción, pero en ocasiones el mismo Espíritu dejándote saber, yo estoy en ti, o yo estoy trabajando contigo. Esas lágrimas que tú no sabes de dónde salen, esos momentos donde ríes y sabes
que hay algo en tu interior que te llena, que te satisface. Esa vocecita que de vez en cuando te retumba en tu corazón y te dice, te amo, yo estoy contigo. Esos detalles del Espíritu son las arras que te certifican, que te afirman que un día estaremos ante la presencia del Señor. Que no quepa duda, amado. ¿Por qué? Porque cuando Él continúa hablándome, me dice, y hay algo que no puedes pasar por alto. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y aquí es que yo quiero entrar en esta mañana. Les hablé entonces del inicio mío en el Evangelio que buscas, el de permanecer en el Evangelio, te quieres ir tú también. Y te dejo saber que a Jesucristo le interesaba que la iglesia entendiera que un día vamos a comparecer ante un tribunal. La Biblia me afirma, Primera de Corintios capítulo 13 y versículo 13, aunque luego estemos un poquito más de lleno en ese versículo, pero hay un momento que dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Hay un día donde todos y cada uno de nosotros tendremos que mostrarle al Señor todo lo que hemos hecho. En Romanos, y ese sí se lo quiero buscar, capítulo 14, el versículo 10 específicamente, me dice a mí, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué saqué eso antes de poder desarrollar un mensaje? Para que sepa que yo no voy a filosofar en esta mañana. Si yo me fuera a lo que pueda hacer los estudios, la Biblia me establece, los estudiosos establecen que cuando hay un tema que se menciona más de una vez en la Biblia es porque es verdad, es certero y se debería de hablar de él. Y en esta mañana te estoy mencionando textos que me dejan saber eso. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. El que no tiene al Señor lo hará según el capítulo 20 del libro Apocalipsis ante el gran trono blanco. La Biblia menciona que aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que no lo aceptan, incluso los que se apartan del Señor, rechazando así vehementemente lo que es la doctrina de salvo siempre salvo. Pero en el capítulo 20 me dice que los muertos que están en la tierra, en el mar, resucitarán para ir delante de la presencia de aquel gran trono blanco, y allí serán abiertos los libros y se juzgarán. La sentencia, lago de fuego y azufre por la eternidad. Por otro lado, entonces, sea que la iglesia parta sobre la faz de la tierra, o sea que usted sea llamado antes del Señor, nos espera el presentarnos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es ese tribunal? No es otra cosa, amado, donde las obras de aquellos creyentes serán expuestas, sean buenas o sean malas. Y antes que yo pueda seguir, me preguntaba yo algo siempre, y si alguien se lo pregunta, quiero contestarle en esta mañana. Yo me preguntaba, bueno, Señor, no entiendo lo del tribunal, porque si es para dar algún galardón, como se enseña de manera simple y pasando la página inmediatamente, pues entonces yo me salvo y no me interesa el galardón. Dígame si así no somos muchos de los universitarios. Dígame si así no hacemos en la escuela superior, en la escuela intermedia, dígame en sexto grado. Es más, yo creo que una vez pasamos primero, segundo, que es donde se nos inculca la medallita y el premiecito, y si no nos dan una medallita o algún detalle, nos tiramos al piso a llorar. Pero ya llegamos a sexto grado, empieza ¿qué? Nos empezamos a desinteresar. Y pasamos, ¿cómo decimos que pasamos? Yo paso raspa cum laude. Yo paso con ficha. Los que juegan dominó. Porque sabía que él lo iba a hacer, que yo sabía. Está conectado ahí conmigo. Venimos con ese pensamiento. Yo lo que quiero es pasar la clase, la paso con 6, sigo camino.
Aquel anhelo de sobresalir, de ser reconocido, ya no está en nuestro interior. Y yo le decía al Señor, Señor, pero si yo predico de esta palabra, cualquier persona sentada va a rechazar de ahí en adelante mi mensaje. Porque mi mensaje es un mensaje de levantarme a trabajar. Mi mensaje es un mensaje que te dice que no te puedes quedar sentado en una banca. Entonces, si yo le digo a la iglesia, Señor, que hay un tribunal de Cristo donde yo voy a ser premiado por las cosas buenas y las cosas malas se queman, y aunque se quemen yo soy salvo, pues entonces la gente dice, pues olvídate, yo paso con ficha en el evangelio y me quedo sentado y rechazo el mensaje del pastor. Ya no necesito. ¿Me está entendiendo? Estoy hablando la naturaleza de nosotros. Entonces, ¿para qué orar si yo soy salvo ya? Porque la entrada al cielo, ¿cuál es? ¿Cuál es la única manera de entrar al cielo? Cristo en el corazón. Entonces, si entrar al cielo es Cristo en el corazón, ¿para qué fajarme? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué estar allá afuera y que la gente me rechace o me tiren el tratado al piso o me llamen a la policía? Señor, explícame porque necesito entender. Y Dios no se hizo tardar. Me dio dos respuestas. Número uno, me dijo que hay conversiones falsas. Usted sabía que hay gente que dice aceptar a Cristo y no lo aceptan. La hacen de la boca para afuera. Y permanecen años dentro de la estructura de la iglesia. Es más, se levantan como líderes en la iglesia. Pertenecen a la organización, pero jamás se han convertido. Pastor, ¿y qué más le dijo respecto a eso? Porque no me explicó mucho. Así también me pasó y digo, ahora explícamelo, Señor, porque no entiendo. Me dice, hay gente que no sabe lo que significa el haber sido perdonado y lavado con la sangre. Hay gente dentro de la iglesia que no entiende eso todavía. Cuando digo iglesia, acuérdese, amado, estoy hablando de un aspecto general. No estoy hablando de mensajeros del Señor. Eso me llevó a la segunda respuesta que el Señor me da. Porque si tú y yo no entendemos lo que realmente ocurrió en la cruz del Calvario y entendemos la magnitud o la grandeza de lo que significa el haber sido lavados con la sangre, tú y yo no reaccionamos como Dios espera ante una acción de esa magnitud. Dios no tiene problemas cuando me dice a mí, voy a juzgar los hechos buenos y los malos. Lo que hiciste bien y lo que hiciste mal. Dios no tiene problema con que yo suba. Porque Él espera que el que realmente ha aceptado la sangre como el medio de entrar al cielo, responda favorablemente ante el llamado del Señor. Quiere decir que el miedo que yo pueda tener de pensar en que yo voy para el cielo raspa cum laude o yo voy para el cielo sentado en esa silla, se disipó delante de mí. Se disipó. Se disipó. ¿Por qué se disipó? Porque aquella pregunta sobre aquel que se queda sentado ignorando el llamado del Señor, aquel que sigue viviendo para sí en vez de vivir para Cristo, que yo decía, Señor, pero yo le estoy diciendo a esa persona que dice que te ha aceptado, que está mal, pero realmente ella ya hizo lo necesario para entrar al cielo. Y el Señor me ministró y me dijo, no. Porque yo conozco el corazón. Y tú lo que ves es el fruto. Entonces yo vengo en esta mañana a inquietarte en un tema. Si realmente estás esperando la venida del Señor.
no puedes pasar por alto que te vas a esconder en alguna habitación del cielo, porque el cielo es grandísimo. Y te vas a esconder de tal manera que vas a pasar o vas a brincar el tribunal de Cristo, donde todas las cosas que usted y yo hayamos hecho van a ser expuestas. No para condenarnos, porque ahí es que estaba la intriga mayor mía. No es que vas a llegar al cielo y estando en el cielo te van a decir baja, te toca el infierno. No, no es eso. No es eso. El tribunal de Cristo es ese lugar donde, repito, tus obras serán expuestas. Dios, en la confianza de que tú y yo lo exaltemos aún más. ¿Me explico? En el tribunal de Cristo, si todo lo que yo he hecho en mi pasado es expuesto, yo voy entonces a comprender más aún la gracia que Dios tuvo en mí en salvarme. ¿Sabe que yo todavía no comprendo cuán grande fue el amor de Dios para conmigo? Y no estoy pecando con eso. ¿Sabe que mi mente no tiene la capacidad de discernir cuánto yo le fallé a Dios? Fuera de lo que la sociedad me marcó, mis padres me hayan enseñado, fuera de lo que ciertas personas en su mejor deseo me corrigieron, me dirigieron, pues yo puedo decir, bueno, pues entonces yo fui una persona buena. ¿Y sabe qué? Que eso es lo que nos lleva a nosotros a no comprender la magnitud de la sangre. Pero en el tribunal de Cristo yo comprenderé con cuánto amor me ha amado al Señor. Porque siendo inmerecedor, Él me salvó. ¿Sabe qué más va a pasar en el tribunal de Cristo? Las cosas que estoy haciendo ahora en el Evangelio, todas serán expuestas. ¿Y sabe por qué Dios quiere que tú y yo comprendamos eso? Para que podamos corregir a tiempo. Entonces yo le decía, Señor, ven acá, tú vas a exponer delante de todo el mundo. Porque créame, no es en privado, sino que delante de todo el mundo, todo lo que yo hago, sí. ¿Y por qué no se hace en privado, Señor? Porque no es asunto de exaltarte a ti, es asunto de yo ser exaltado. Es Dios el que es exaltado. No se trata de mi vergüenza, se trata de su magnificencia. Se trata de lo que hice, si lo hice para el Señor, si lo hice para mí, si me preocupé primero en mi vida o si me preocupé en los asuntos del Señor. Se trata, como dice Mateo 25, si alimenté al pobre en el nombre del Señor, si abrigué al necesitado en el nombre del Señor. Se trata de si visité al que está en la cárcel, al que está enfermo, en el nombre del Señor. Se trata si te doy agua en el nombre del Señor. Y se trata, como dije ya, o comencé a mencionar, si lo que estoy haciendo es vivir para mí, primero yo, segundo yo y tercero yo. Se trata si lo que estoy edificando lo estoy haciendo por mi iniciativa, por mi capricho, porque yo digo que es uno de mis sueños, o si realmente lo que estoy haciendo Dios lo puso en el corazón y quiere que se haga. Si lo ponemos en español más ahora entre nosotros, mensajeros del Señor, se trata de que si lo que yo estoy haciendo con las misiones o con ustedes la iglesia, llevándolos de un lado a otro, moviéndolos en una dirección o la otra, es capricho mío o si proviene del Espíritu. Todo lo que hacemos será expuesto ese día. Los corajes que me dan, la mala crianza, la murmuración, la incomodidad, la indiferencia,
la desobediencia, dice la palabra que todo eso será expuesto delante del Señor. Entonces, creo que estoy entonces compartiendo mi inquietud, porque yo decía, Señor, yo le estoy diciendo a los hermanos, o le voy a decir a los hermanos, que todo eso va a ser expuesto, pero ya estamos en el cielo. Pero vuelvo y repito, ahí viene la palabra que dije hace un momento atrás, que si realmente no has entendido la magnitud de lo que hizo Jesucristo en ti y comienzas a demostrarlo, porque de ti va a salir, o sea, mire, no es que tú lo busques, es que el que entiende el sacrificio de Cristo, de su interior brota el deseo de servir. Va a salir el deseo de servir. Se va a derramar, va a haber un agradecimiento, va a haber una satisfacción que usted y yo vamos a tener, que cambiamos. Cambiamos porque cambiamos. Mejoramos porque mejoramos en todas las facetas que Dios quiere entrar. Pero si no, amado, continuamos en esa contienda, continuamos en esa prerrogativa, en esto sí, en esto no. Aquí sí, allá sí, pero por acá no. Hoy sí, mañana no. No tengo problemas con hablar, no tengo problemas con señalar, no tengo problemas con criticar. Y no nos estamos dando cuenta que sí, que el Espíritu nos lleva a gemir por el Señor, que Dios a través de muchas desavenencias, conflictos y angustias nos quiere llevar al cielo, pero no nos estamos percatando hacia dónde nos dirige. Hacia un lugar donde Dios querrá ver o será visto por todos si realmente hemos exaltado o no al Señor. Mire, amado, y ahora permítame ponerlo en ideas un poquito ya más elaboradas. Vamos a poder valorar, ¿sabe qué? No nuestra vida, sino la obra de Cristo, ya lo dije. Pero Dios también nos va a querer demostrar cuánto valoró la nuestra. ¿Entiende eso? ¿Entiende el hecho de que Dios quiere demostrarnos cuánto valor tuvo nuestra vida? Usted dijo, sí, murió a precio de sangre. Y si vemos la película de Mel Gibson, lloramos muchísimo. Pero si vemos la de hoy, pues no lloramos mucho, porque la de ahora no es muy emocional, muy sentimental, y lo único que extrañamos es el modelo que hizo de Cristo. Entienda buenas pocas palabras. Pero es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo. ¿No se nos compunge el corazón cuando vimos la pasión? ¿No sentimos los efectos especiales de los latigazos en sus espaldas? O sea, que yo necesito ver la película de la pasión para poder entender lo que Dios hizo en mí. No creo. Sin embargo, hay un día donde Dios espera demostrarme cuánto valoró mi vida, que lo llevó a darla de Él por mí. Ni Mel Gibson pudo describir Isaías 53 al final, ni 52 ni 53. 52 al final, donde habla de desfigurado, para que nadie lo deseara. Solo cuando yo logro entender eso, amado, y entro en ese gemir de angustia, entonces todo el anhelo que yo he tenido que usted reciba de parte del Señor es efectivo en nosotros. Eso es lo que yo he estado aprendiendo en las últimas semanas. Cuando usted comprende que cada latigazo, cada bofetada
cada puño, cada espina sobre su frente, en su cabeza. Esos latigazos que traspasaron e hicieron una llaga en su espalda. Lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Para que tú y yo no vivamos la eternidad fuera de su presencia. Consumidos, no. Sino bajo un fuego eterno que no consume. Y un gusano que come pero no devora. Eso es lo que nos espera allí. El poder comprender esa magnitud de amor, lo que Pablo dice en Éfeso, la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Ahora, por favor, nadie salga diciendo que Dios nos va a condenar en ese lugar, porque los pecados saldrán a la luz no para condenarnos, sino para acordarnos, para dejarnos saber lo efectivo de su perdón. Por eso es que yo te puedo decir que tú eres libre. Por eso te puedo enseñar que Dios lo que hizo en tu vida es perfecto. Porque serán escritos esos pecados, serán mencionados, serán enumerados delante de todo el mundo. No para vergüenza ni para destrucción, sino para denotar el sacrificio de Jesucristo en nosotros. ¿Sabe algo que también aprendí? Podré ver la insistencia de Dios en mi vida. ¿Cuántas veces a mí Dios me llamó? ¿Cuánta insistencia Dios tuvo conmigo? Me llamaba por un lado y yo me iba por el otro. Entraba por un lado y salía por la otra. Y me llamaba y me llamaba. Todavía no estoy listo. Todavía no estoy listo. Sí, pronto. Podré ver ese día esa insistencia de Dios aún con mi menosprecio. Porque sabe, amado, si usted ha sido de los que posterga el venir al Señor, a eso en la lengua española, los diccionarios lo definen como menosprecio. Pero aun cuando yo menosprecie al Señor, Él insistió conmigo e insiste contigo, pero ese día lo veremos tal como es. Cómo Él me siguió buscando, cómo me siguió llamando, cómo me cargó sobre sus hombros, cómo me limpia, me lava, me viste con vestiduras nuevas y me pone en lugares de bendición en vez de condenación. Mira lo hermoso de estudiar un poquito sobre lo que es esa entrada de nosotros al reino de los cielos. Mencioné ya y como dije lo quiero ir poco a poco ya no enunciándolo, no más tranquilo, más pausado. Esa es la vida pasada. Vengo a Cristo. Todo también se comienza a delinear. Como dije, hago cosas buenas, hago cosas malas en el Señor. Gloria a Dios por aquel que cuando peca lo reconoce y pide perdón. Porque automáticamente usted es perdonado. Porque sabe de lo contrario, pues entonces no se vista que no va. Porque si usted estando en el Evangelio peca y no pide perdón, pues usted está ya empezando a caminar fuera de la luz otra vez. Pero aquellos que hemos pedido perdón por los errores que hacemos, por los pecados que cometemos, ahí van a estar otra vez denunciados. Quizás en otra tabla, si me lo permite describir. Una tabla donde me digan mi pasado, una tabla donde se manifieste el proceso de conversión y una tabla donde entonces comiencen a denotar mi vida como cristiano, mi desobediencia, mi dejadez, mis prioridades. Y ahí Dios también me va a mostrar esa capacidad redentora, esa capacidad
de que de la misma manera que insistió para salvarme, insiste para levantarme y que yo vea que yo no nací para ser uno más sin propósito en esta tierra, sino para que me dé cuenta que a pesar de mi debilidad, de mi incapacidad, Dios es capaz de en mí cumplir su propósito. Contra eso no estamos peleando, iglesia. Dígame. Usted no está sentado ahí luchando contra los pensamientos que pone Dios y la voz de Dios que le habla y lo llama a un ministerio, lo llama a que se levante, lo llama a un propósito y usted sigue menospreciándose y sigue menospreciándose. Te estoy diciendo, va a haber un día y ojalá hoy lo recibieras por fe, como Dios nos manda, como dice Pablo, ay mire, porque por fe andamos, no por vista. Y tú pudieras decir, yo le voy a creer a Dios. Porque si Dios me está diciendo que un día delante de su presencia mostrará unos libros y unas listas donde me dejará ver su insistencia en mi vida, es porque Él cree en mí. Y si Él cree en mí, yo debo de también creer. Amén. Yo debo de creer en mí también. Porque Él me está diciendo en esta mañana, Carlos, yo he insistido para que llegues al lugar que yo he señalado para ti. Porque yo me perfecciono en ti. Pero te tienes que empezar a delinear, a definir. No puedes continuar dando traspiés, escuchando voces. Que lo que harán es que cuando te presentes vayas a mi presencia, recibas nada. Y comiences con vergüenza lo que deberías de comenzar con alegría, con júbilo, con celebración. Porque repito, los libros serán abiertos en el tribunal de Cristo, no para condenarnos, no para avergonzarnos, sino para que nuestra alabanza aumente, crezca, para que el tono de voz aumente, sabiendo que lo que apenas podemos aquí agradecer no se compara con la verdad de Dios en nosotros. No se compara con la verdad de Dios en nosotros. Si usted piensa que en esta iglesia se alaba, créame que no se compara con la alabanza que surgirá una vez conozcamos la verdad. La magnitud de su perdón, la magnitud de su gracia, la magnitud de su misericordia, la magnitud de su insistencia. No ha tenido límite. El tribunal de Cristo no es para el hombre, sino para que el hombre al verlo lo exalte aún más. Pero ¿cómo tú y yo lo exaltaremos si nos volvemos indiferentes ante su llamado? ¿Con qué nos presentaremos delante de Él? Si aún la satisfacción que sentimos es decirle, ay, el Señor me entiende y sabe mis situaciones y Él me comprende. ¿Con eso te presentarás? ¿Podremos entender finalmente las parábolas de los talentos? Podemos trascender del umbral de pensar que es algo aquí en la tierra y comenzar a poner la parábola de los talentos en el lugar correcto, en el tiempo, que no es otra cosa cuando me presente delante de mi Señor en su tribunal. Él me diga, ¿qué pasó con lo que yo te di? Señor, que te exalté aún más, toma. Me diste 5, te doy 10. Me diste 2, te doy 5. Me diste 6, te doy 12. ¿O seremos de los que nos presentaremos delante de Él y ante una multitud que lo está avasallando y está vociferando vítores delante del Señor? Le estaremos diciendo, Señor, tuve miedo y lo enterré. Toma lo que me diste. Repito, no se trata de nosotros. Contradigo mucho el mensaje popular.
El mensaje popular habla de que tú puedes hacer y los pastores se circunscriben a darnos los 7 pasos para alcanzar las cosas con nuestro mérito. Pero yo no voy a caer en esa trampa. No se trata de nosotros. Se trata de Él. Pablo quería que su tabernáculo pasara para que el tabernáculo de Cristo se ubicara, para que Él comenzara a vivir en una fe, gimiendo en angustia, gimiendo en esa opresión, gimiendo en esa situación, por anhelar ver algo más, sin olvidar que tendría que presentarse ante un Dios que juzgaría su obra. Por eso Pablo no se satisfacía con cualquier cosa. No negociaba con el Señor diciéndole, bueno, Señor, ya hoy yo te adoré muchísimo, ahora yo voy a pensar en mí y es tiempo de hacer lo que yo quiera hacer. Pero cuando usted comienza a pensar en esto, yo creo que cambia mi mente hacia la de Pablo y digo, lo que he hecho hasta ahora no es suficiente con lo que tú hiciste conmigo. Lo que Dios ha hecho por mí, no sé, yo no he llegado ni a los tobillos de lo que Dios ha hecho conmigo. Pero me rebelo, me molesto, me incomodo. La iglesia me está exigiendo demasiado. El pastor me está exigiendo demasiado. El mensaje está muy fuerte, está muy comprometedor. El pastor tiene que saber que todo tiene su tiempo aquí debajo de la tierra y que yo tengo tiempo de jangueo, tengo tiempo de vacilón, tengo tiempo de broma. ¿Sabes por qué piensas así? Porque no has entendido la magnitud de lo que Dios hizo por nosotros. Te guste o no te guste. Me rechaces o no me rechaces la palabra. Me pongas argumentos o no me pongas argumentos. Yo estoy seguro que es de dónde salió esta palabra. Yo quiero presentarme delante del trono del Señor como una persona agradecida. Yo esperaba. Yo debía haber estado muerto hace mucho tiempo atrás. Pero Dios me dio una segunda oportunidad de vivir. Y yo quiero presentarme como alguien que agradece. No como alguien que pasa con ficha. No como alguien que pasa raspa con laude. No se trata de tener la razón. Me entristece cuando argumentamos. Me entristece cuando argumentamos que tenemos la razón y de que podemos asumir a posturas y actitudes. ¿Sabe por qué me entristece? No porque la tengas o la dejes de tener, porque me estás demostrando que no has traspasado el umbral que debiste haber traspasado una vez aprendiste que Jesucristo te redimió. Algo que sabemos de memoria. Porque si un versículo aprendí yo de memoria cuando vine a la iglesia fue que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Pero de aprenderlo, a entenderlo y ponerlo por práctica, va un gran trecho. Todos compadeceremos al tribunal de Cristo. Todo el que profesa a Jesucristo como su Salvador irá al tribunal de Cristo. Pero dentro de los que en la iglesia nominal aceptaron a Cristo como su Salvador, hay algunos que jamás lo han hecho. Y hoy quiero provocar una reacción en tu vida de cambio. Me gustó el llamado a reconciliación que hizo Javier la semana pasada. Como pastor, faltó gente de pasar. Pero no era mi día. Esto aquí se llenó. Y no me avergüenzo de que hayan hecho un llamado a reconciliación en mi iglesia. Porque por cuanto no se trata de mí, se trata de Él. Y eso es lo que quiere, que las vidas realmente se conviertan y se salven.
se trata entonces de que me convierto, comienzo a vivir un agradecimiento, comienzo a vivir en mi corazón un deseo que emana ferviente, lo que llamamos fuego, lo que tanto predicamos aquí de fuego, lo que tanto el pentecostal habla de fuego, que tristemente lo han encerrado en mera una experiencia física, mística de 1 hora, 15, 10 minutos. Y no saben que es una experiencia de toda la vida. Es un fuego que quema, que te dice, Dios mío, a mí me tocaba el infierno, a mí me tocaba lo peor, de la escoria de esta vida, pero Dios me miró, me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña. Puso en mí un cántico nuevo, alabanzas en mi boca. Y entonces comienzo a vivir en pos de eso. Comienzo a vivir y ya dejo de estar discutiendo por pequeñeces. Todo comienza a verse pequeño porque grande es Dios. El grande es Dios. Y ya no se va a tratar de que prediqué y se convirtieron 10,000. Ya no se va a tratar de que llegué y soy el evangelista donde se convirtieron 100,000. Sino que cuando todos estemos allí, imagínense Pedro, Pablo, Juan, los demás discípulos, apóstoles. Cuando estemos allí, estén hombres de la antigüedad, Osborne, Graham, Manoyille, evangelistas, Torres Ortega, gente que dieron su vida por el evangelio. Y yo esté por allí en unos quinitas, yo vaya allí, en vez de yo decir, ay Dios mío, pero si yo no he hecho nada, déjame esconderme aquí, como hizo Saúl cuando se escondió detrás de allí de unas masas de paja. Y yo, no te avergüences, porque no se trata de lo que ellos hicieron, sino se trata de lo que me dejaron hacer a mí. Y todos me darán a mí la gloria, porque el grande soy yo. Entonces me podré parar y decir, Señor, qué bueno, porque aprendí a tiempo que si le doy agua a Marilú en tu nombre, allá arriba yo recibiré mi recompensa. Entonces, Walker, las veces que tú te paras y pones un vasito de agua ahí, no olvides de hoy en adelante, y no estoy poniendo en duda que no lo haya hecho, pero no olvides jamás que lo hiciste para Él. Porque cuando estemos allá arriba, recibirás tu recompensa y exaltarás el nombre de Dios junto a esos hombres que convirtieron masa. Piense, pero si permanezco en mis dimes y diretes, pero si permanezco en mis dilemas, pero si permanezco en mis asuntos, pero si permanezco en mis prioridades, entonces yo debo de detener mi tema del tribunal que no ha acabado y comenzar a hablar del otro trono. ¿Sabes por qué? Porque si tú vives una falsa conversión, es como si jamás te hubieras convertido. Y tú que piensas que la sangre te lavó, te tengo noticias de que todavía en el libro de la vida están anotadas tus culpas. Pero nos fuimos. Tenga cuidado, yo no lo puedo señalar. Pero el que me dio la palabra conoce tu corazón. No es lo mismo haber pretendido que creí, y por eso usted sabe que yo hablo, usted de que yo hablo mucho aquí, yo hablo del santo, no hablo del santo, pero hablo del milagro, ¿verdad que sí? Cuando vengo a hablar de algún error que comete alguien, yo le digo, yo no puedo hablar del santo, porque el santo se puede corregir en un momento y restaurar su vida delante del Señor, y yo me voy a quedar con el revolú de hacer que un murmurador. Pero les digo el milagro para que usted no me caiga. Pero cuando entonces, ahora se lo quiero explicar, no ya a la luz de Carlos Santiago, de lo que yo haya podido interpretar. Porque esa persona, cuando vaya a la presencia del Señor,
y eso haya sido un error, una equivocación, ¿qué va a pasar? Su obra será expuesta al fuego, será quemada. Y la Biblia dice que si permanece es porque provino de Dios. Pero si provino de su capricho o de que se confundió, de que se turbó, de que se dejó llevar, pues va a ser ¿qué? Consumida. Pero la persona se salva. ¿Y sabe cuál es el dilema de eso? Que entonces él se salva por el fuego, pero tú te pierdes por murmurar. Qué triste. Yo me preocupaba por la gente que murmuraba. Pero ¿sabes la última decisión que tomé? Dije, no, yo no me voy a volver esclavo de ellos. Ellos allá y yo acá. Y que Dios sea el que haga. Porque voy a caer en lo mismo y me voy a perder. Entonces, repito, no se trata de tener o no tener la razón. No se trata de la injusticia. No se trata del derecho, sino que se trata de Cristo. Amado, hablando de ese detalle de lo que es bueno o malo, mire, cuando tú ves que Dios continuamente, y la Biblia habla de esta frase, cuando tú ves que la Biblia nos habla de una palabra bastante larguita, longanimidad, y no vaya a pensar en comida por amor a Jesucristo. Cuando usted habla de longanimidad, mire para allá, sí, longanimidad, esa palabra la vemos en la Biblia y usted a veces yo creo que no la entendemos. Cuando el tribunal de Cristo habla de las cosas malas, que yo ahora estoy hablando de ellas específicamente, usted y yo, créame, no tenemos la idea de cuántas veces Dios nos perdona por lo mismo. Eso es un atributo del Señor. Longanimidad. Es esa capacidad de Dios de continuamente a esa reincidencia mía continuar perdonando. Continuar perdonando. Y hay dos detalles que son buenos aprender en esta hora, ¿sabe? Primero, el interesante que Satanás te dice que Dios se cansa de perdonarte. Pero si comprendes el atributo de longanimidad, le dices a Satanás, el Señor te reprenda. Mentiroso. Y el segundo enunciado que puedo sacar al respecto de eso es entender el hecho de que lo puedes adorar porque yo siendo cabezón, oiga bien, dije yo siendo cabezón, pues Dios me continúa perdonando. Y me resisto a aprender y Dios me continúa perdonando. Aleluya. Pero no es hasta que pensamos en el tribunal de Cristo que todas estas cosas comienzan a tomar importancia en nuestra vida. Porque bien dije al principio que nosotros entramos por esa puerta y ahora lo estoy parafraseando de otra manera. Lo que estamos pensando en nuestros asuntos. Estamos en nuestras peticiones, en nuestros sueños, en nuestros derechos, en nuestras responsabilidades, en nuestras inquietudes, en nuestras peticiones, etcétera. Y no venimos a pensar en aquel que vinimos a adorar, que es eterno y merecedor de toda gloria y toda alabanza en mi vida. Y que no se trata de lo que yo alcance, sino de lo que Él hace. Iglesia del Señor.
¿con qué nos presentaremos ante el tribunal de Cristo? ¿En vergüenza o con una alabanza plena? Piénselo. Se van a revelar las riquezas de su gloria. Se va a revelar su longanimidad. Y esto, amado, bien lo dice el salmista, Él confortará mi alma. Ahora oiga esto. Puede que hayamos desperdiciado nuestras vidas o parte de ellas, viviendo para complacernos a nosotros mismos, siendo que deberíamos haber vivido no para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros y resucitó. Fíjese que ahora no hablé, al decir esto, no estoy hablando de que hiciste mal. Pero Santiago bien claro que lo enseña, que aquel que sabiendo que tiene que hacer algo y no lo hace, le es considerado pecado. Entonces, cuando tú y yo asumimos la postura de la indiferencia, pastor, yo no soy indiferente porque yo estoy dialogando con el Señor, que Él sea el que me ayude, que Él sea el que me ayude, que Él me tiene que ayudar, que Él me tiene que cambiar. Mire, amado, mientras sigas con eso, no te levantas. Yo quisiera hoy, quisiéramos un alto. Y por un momento tomáramos la decisión de 15, 7, 8, 10, 20, un año, 2 años y digamos, esto no me ha resultado como voy hasta ahora. Déjame empezar en cero, déjame comenzar de nuevo. Déjame cambiar mi oración, porque me he estado justificando y yo no he visto cambio en mi vida. Sigo estancado, pasan los años, hago resoluciones, me voy a levantar. Dime las instrucciones, ¿qué quieres que haga? Dios vuelve, desciende, te las dice. Vete, predica el evangelio, vete, haz esto, haz lo otro. Y no lo hacemos. ¿Con qué nos presentaremos? ¿Con el talento enterrado? ¿Lo avergonzaremos? ¿O nos presentaremos con un agradecimiento de su obra en nosotros? Y un unirnos a una alabanza de miles de santos que dirán, ¡gloria a Dios! Por aquel que me redimió. Hay gente que está perdiendo el tiempo en el evangelio. Hay gente que están perdiendo su vida en dimes y diretes, en contiendas, en exigencias, en demanda. Está perdiendo el tiempo. ¿Me puedo sincerar más? Alguien que me dé permiso. Yo te fallo. Todos los días. Gracias. Yo fallo, ¿verdad? Muchísimo. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? ¿Tú sabes cuál es el problema? No diferencia, borre. Me mandaste a pasear con el cosito este. ¿Sabes cuál es el problema? Situación. Inmediatamente yo pido perdón, soy restaurado. Porque como no se trata de mí. Entonces, si tú no me perdonas, tú te quedaste con el problema. Entonces, te cito la palabra que te dice que el que no perdona es echado a la cárcel y entregado ¿a quién? A los verdugos. Entonces, cuando yo pierdo mi vida por estas pequeñeces, paso mi vida en vez de la abundancia de Dios en la esclavitud de los verdugos, y sumado a eso no tengo con qué presentarme, vive, a la presencia del Señor. Mientras tanto, yo que te fallé, fui restaurado porque me arrepentí.
Entonces, cuando yo vaya al tribunal de Cristo y de repente escriban Carlos Santiago, ahí no va a haber título. Yo no sé por qué la gente pelea con títulos, pero ahí no va a haber título. Carlos Santiago le falló un día a Yomar González. ¿Sabe lo que va a pasar? Que en vez de yo avergonzarme, no podré avergonzarme. ¿Sabes por qué? Porque debajo dice, pero pidió perdón y se humilló. Entonces toda la multitud que se enteró que yo le fallé a Yomar González, le van a dar vítores a aquel que provocó en mí que yo me arrepintiera. ¿Qué tú piensas hacer? Yo no estoy corriendo en bolines, ¿verdad? Es que no quiero cometer error. Eso es el evangelio. Ese es el corazón de David. Que cuando Dios le envió al profeta, se arrepintió, se humilló y más adelante dijo, el Dios del cielo, que ese hombre era conforme al corazón. No porque era perfecto, sino porque sabía darle la gloria al que merece toda la gloria. Y entiéndame más, porque no se trata de cantar, no se trata de gritar, sino de dar fruto que glorifique al Señor. Y no hay mejor fruto que glorifique al Señor que humillarse ante su presencia y olvidarse de derechos, de demandas, de exigencias y decirle a Dios, aquí el grande eres tú. Eso es el tribunal de Cristo. Pero todos vamos a compadecer ante su presencia. Todos vamos a tener que ir, amado. Y en esta mañana yo quiero que tú rectifiques, que tú cambies en la manera de estar viendo el panorama. Porque por más que excusas que le presentemos al Señor, ninguna nos permitirá empezar de la manera correcta ante su presencia. Señor ministró algo a mi vida, me dijo, por más simple que mi iglesia piense que puede ser, oiga esto, cuando digo iglesia ahora no pienso en grupo, pienso en individuo. Por más simple que mi iglesia quiera ser, no hay detalle pequeño que no pueda exaltarme a mí. Entonces yo no te estoy hablando aquí de grandezas. Yo no te estoy hablando de grandezas, iglesia. Yo te estoy hablando de agradecimiento que me lleva a las cosas simples de la vida, a los detalles que bendicen al Señor. La iglesia necesita definir y ser cuidadosos en no salirse del plan de Dios para su vida. Hoy vemos cómo la misma vida, el mundo, el sistema de este mundo ha provocado una ansiedad en nosotros que estemos muy poco en nuestras iglesias. Amado, el estar a la iglesia en un momento se tergiversó. ¿Sabe por qué? Porque en un momento se ha pensado que en la iglesia usted está para que un pastor contabilice o para que un pastor pueda hacer y deshacer como él quiera. Amado, el estar en la presencia del Señor, en casa o en la iglesia, lo que me permite es permanecer en el plan de Dios para mi vida. Y cuando yo soy cuidadoso en ese plan de Dios para mi vida, yo me estoy asegurando que estoy edificando en el fundamento correcto. Estoy edificando el edificio correcto, pero cuando empiezo a titubear, cuando empiezo a darme espacio a pensar en mí y a estar preocupado en detalles, la Biblia dice que tenga cuidado porque pudiera estar edificando en madera, heno y hojarasca. Y las tres, lo que me están diciendo no es otra cosa
que un edificio con los elementos que al fuego responden, son combustible y desaparecen. Cuando usted se descuida en seguir el plan de Dios y comienza a poner alternativas y comienza a poner detallitos y adornitos y cositas, usted se expone a edificar en madera, heno y hojarasca y provoca que cuando usted sea llevado a la presencia del Señor, su edificio se pierda. Entonces, ¿por qué Pablo me lo tiene que adelantar? ¿Por qué el Espíritu Santo se tomó el tiempo de decirle a Pablo, mira Pablo, esto es lo que va a acontecer allá arriba en el tribunal de Cristo? Todo se va a tratar de mí. Sí, yo no los voy a condenar. Sí, yo no los voy a señalar ni avergonzar. Al contrario, lo que yo estoy haciendo en ellos resultará en alabanza para mí. Pero adviérteles, no pierdan su vida. No descuiden mi propósito. No edifiquen algo contrario. ¿Por qué Dios tiene que adelantarse a eso? ¿Sabe por qué? Porque te expones a desviarte a tal magnitud que te empieces a envolver en detalles que te aparten de tu Dios. En detalles que te hagan pensar o que no te hagan analizar, mejor dicho, perdón, en si realmente te has convertido a Jesucristo o estás viviendo una falsa conversión. Tenga cuidado. En una falsa conversión me sucede como al siervo que no quiso perdonar al consiervo. En una falsa conversión mi lengua se desenfrena y hundo a todo aquel que yo entiendo que me hace daño. Se me olvida hasta el dicho del pueblo, porque esto es dicho de pueblo. En boca cerrada no entra sabandija, para no hablar mal. Vamos a ponerlo más bonito para que después nadie me regañe. Zuli, que es la que me controla las emociones aquí en el altar. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Lo dije mejor, Zuli, ahora, ¿verdad? Sí, ya me das aprobación, ok. Cuando uno está consciente de lo que ha de ocurrir, uno puede mejorar a tiempo. En guerra avisada no muere gente. Hoy nos dijeron que posiblemente iban a haber unos sectores sin agua. El que hizo provisión tiene dos alternativas. O se enoja por la pérdida de, ay, yo que me pasé almacenando agua. O da gracias a Dios que tiene agua almacenada, pero cuando vio la ducha esta mañana, el chorrito lo cubrió. Tienes la alternativa. Tú decides. Tú decides. O le damos la gloria al Señor o nos decidimos autodestruir. Nos decidimos boicotear a nosotros mismos. Amado, pertenecemos a un mismo Dios. Más allá, lo que nos une es una sangre. Más allá de toda duda. Tenemos la misma sangre corriendo por nuestras venas. La sangre de Cristo. Y Dios está esperando que usted y yo reaccionemos favorablemente a través de un mensaje como este en esta mañana. Fíjese, el hecho en Primera de Corintios, ahorita mencioné sin buscarlo, sí lo voy a buscar ahora. Primera de Corintios capítulo 3. Y empiezo ya a bajar la curva, que ya sé que el tiempo apremia. Si comienzo la oración correctamente, Pablo habla de que somos colaboradores. Al principio, los primeros versículos menciona una pequeña amonestación de Apolos, de él,
Da gracias a Dios que Él no hizo sino más que enseñar la palabra, Él no bautizaba. Pero en el versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno de nosotros recibiremos una recompensa. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros no somos dioses pequeñitos. Nosotros no somos aquellos que se nos tiene que estar sirviendo. Nosotros somos los que servimos. Nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. A mí me retumba una palabra en el corazón, de tantas que me retumban. Y es que la Biblia dice que yo tendré que dar un día cuentas de lo que enseño aquí. Y un día tendré que dar cuenta de ustedes. Cuando la palabra dice que tendrá que dar cuenta de ustedes, repito, estoy dando cuenta de lo que enseñe. Si les enseño a edificar correctamente, mi responsabilidad es librada. Porque Pablo me está diciendo aquí que usted decide sobre edificar. Yo le enseño el fundamento. Yo le enseño que tiene que responder al llamado. Yo le enseño a usted, y mire cómo voy a decir ahora, iglesia. Hago un alto y comienzo la oración. Hoy hay mucha gente que de repente de los altares se ha puesto ahora a enseñar a correr y entrar aquí dinero. Voy a tocar un tema escabroso que a nadie le gusta. Y ponen billetes de 20 y de 100 y fajas de billetes, candela, eso es, olvídese, una cosa terrible, Carmen. Y te enseñan a que tú tienes que diezmar y ofrender, y usted ve a estos hombres en tremendas mansiones, tremendos carros, tremendos estructuras de iglesia. Y entonces de repente nos sentimos que, esto no es de Dios. Y es verdad, se fue al punto de sobreedificar erradamente. Sin embargo, usted pudiera estar en otro lugar donde usted decide sentarse a morir. Manester se tiene que acordar de eso, que hay gente que llega a los lugares y dice, yo aquí me estoy secando. ¿Se acuerdan, Manester? Esas frases así que parecen un bestseller. Y entonces usted no tiene nada que hacer en un lugar y usted se seca y se muere. Sin embargo, desde que yo llegué a esta casa, aquí se permite una serie de situaciones o se dan una serie de situaciones que son ministerios que se levantan, que yo he dicho ya, y hoy estoy solamente enfatizándolo y recordándolo, que nos sirven para ver la manifestación de Dios en nuestra vida. Aquí hay misiones, aquí hay evangelismo, aquí hay de ambulantes, aquí hay ministerio de hogares. Y en usted está el tesoro, el talento y el tiempo. Y usted tiene esas tres para comenzar a manifestar su agradecimiento a Dios. Y usted decide. Yo le he dicho, usted tiene aquí unas misiones, yo le presento unos misioneros. Y usted dice, bueno, yo tengo la oportunidad de agradecerle a Dios lo que me ha dado. Y como el apóstol dijo que yo no ando por fe y no por vista, aunque yo no estoy muy bien financieramente, yo voy a empezar a sembrar lo poco, porque en lo poco me fuere fiel, en lo mucho te pondré. Eso no es super fe, ¿sabe? Eso no son palabras positivas, el Señor reprenda.
Ya mismo digo por qué dije eso. Entonces, ¿sabe lo que he visto? Que ante esas oportunidades de Dios, nos resistimos. Pero entonces, te complicas tu mente preguntándome o exigiéndome a mí por qué Dios no desata tu finanza, o por qué Dios no desata tu salud, o por qué Dios no te bendice y te restaura tu casa, tu hogar, por qué Dios no abre las ventanas de los cielos. ¿Por qué? Porque me está restringiendo tu tesoro, tu talento y tu tiempo. Si te digo que te tienes que congregar, me dices, no, yo necesito tiempo para mí. Si te digo que me entregues tu talento, me dices que ya tú hiciste lo que tú podías hacer y que tú no vas a hacer más nada. Y si hablo de dinero, ni se diga. Porque hay quienes redondamente han dejado de diezmar. O sea, no, sí, y yo no voy a preguntarle porque ya yo sé la amalgama de excusas que habrán, las situaciones adversas que hay. Pero ¿sabes qué? Que si entiendes cuando tú y yo nos presentemos ante el tribunal de Cristo, y si entiendes lo que yo he enseñado hoy de una verdadera conversión, tú podrás negociar con cualquier otra cosa menos con los asuntos de Dios. Porque bien la palabra le enseñó a su siervo y dijo, yo no sé de dónde vendrá respiro y refrigerio a mi vida, pero yo les aseguro que de algún sitio vendrá refrigerio y respiro a la mía. Queremos ver a Dios. Anhelamos ver el cielo. Pero yo le exhorto en esta mañana que reevalúe su vida. Yo le exhorto en esta mañana a que reevalúe su concepto de evangelio. Yo le exhorto a usted que reevalúe su dinámica delante del Señor. Dije que las palabras de fe no son ciertas. ¿Sabe que Dios está comprometido con su palabra escrita, no con la palabra que usted hable? ¿Sabe que hoy hay una teología que se para a decirle que usted declare y declare y declare y declare y declare algo que es totalmente falso y que se manipula muy bien? Porque sí, Dios está comprometido con la palabra escrita, pero Dios va a respaldar la palabra escrita cuando la persona que le está declarando está en armonía con ella. No porque a mí me dé la regalada gana de declararlo. Tenga cuidado. ¿Y qué es estar en armonía? Si yo estoy caminando conforme a lo que está escrito, tengo la autoridad de Dios para pararme y declarar una palabra. Le decía yo a alguien ayer, allá en el retiro, me preocupan porque hoy más y más la gente habla de poder cuando yo no veo poder. Prendo la televisión o la radio y hablan de cultos gloriosos, de experiencias gloriosas, pero yo no veo confirmación de las señales y los prodigios. Yo no veo la manifestación de conversión. Yo lo que veo es fiesta, botella y baraja. Mi pastor me enseñó que en aquellos tiempos alguien que predicara o alguien que cantara se tenía que congregar. Y me recuerdo que me enseñaba que los pastores hasta se llamaban, ¿es cierto o no, hermano Esther? Y se llamaban para ver si el predicador tal estaba en una buena actitud o no. Hoy por hoy reciclamos los predicadores y nos fascina cuando nos dicen, he predicado esta semana 20 veces y uno se pregunta, ¿y cuándo te congregaste a llenar la batería? Se le trepan músicos y ministerios a cantar. Llevo meses en la calle predicando el Evangelio de Cristo. ¿Cuándo te sentaste? ¿Cuándo te congregaste? ¿Cuándo te disciplinaste? ¿Cuándo enderezaste tu vida? Eso es lo que nos está alimentando. Yo no puedo contra eso. Pero si yo puedo hoy provocar en usted la inquietud del tribunal de Cristo,
y puedo provocar en usted la conciencia de que nos tendremos que presentar delante de ese tribunal, créame en esta mañana entonces que usted sabrá discernir a quién usted le permite o no que le ministre. Y usted va a comenzar a discernir a qué usted le presta oído. Y no va a depender de mesa servida, ni de comida procesada, mucho menos de baby food, sino que provocará el alimento necesario para crecer en este evangelio. Todos nos presentaremos al tribunal de Cristo. Y todos debemos de ir con un talento ante su presencia. Que esté envuelto en agradecimiento, en alabanza. Así debería ser. Que haya error a la derecha o a la izquierda, será consumido. Que pequé, si pedí perdón, lo puedo tener a un lado. Yo no pretendo hoy causarle miedo. Yo no pretendo robarle la paz. Pero sí pretendo el que lo que Dios ha prometido para esta casa se manifieste. Necesito su ayuda. Necesito su respaldo. Necesito que cerremos fila y termino. Necesito que enderecemos lo que esté torcido. Necesito que entendamos que a paz nos llamó el Señor. Necesito que callemos las voces del infierno. Necesito que arreglemos nuestra vida con el Señor. No le sigas echando la culpa a tu hermano y haz tu parte. Arrepentíos y convertíos, dijo el apóstol en uno de sus primeros 2 mensajes. Y la Biblia dice, y vendrán tiempos de refrigerio. ¿Cuántos quieren tiempo de refrigerio aquí? Amén. Yo quiero un tiempo de refrigerio. Yo quiero ver el soplo del Espíritu. Yo quiero ver que se comience a abrir la puerta. Yo quiero comenzar a ver el poder de Dios. Yo quiero comenzar a ver, pero tengo que hacer mi parte. Pero créame, amado, que mi parte no es la indiferencia. Que mi parte no es el alejamiento. Mi parte no es otra cosa que decir, qué bueno Dios. Con cuán grande amor me has perdonado. Cuánto me has perdonado. Cuánta misericordia has derramado sobre mí. Cuánta gracia has manifestado en mi vida. Juan, con cuán grande amor. Piénselo, mensajeros del Señor. Hay un lugar donde le enseñan a ser millonario. Amén. Y usted está aquí y lo que busca es ser millonario, pues que aquel hombre le enseñe. Pero este pequeñito lo único que desea enseñarle es que usted fue redimido para redimir y para llegar al cielo. Y si yo puedo ayudarte a llegar al cielo, enseñándote la palabra tal y como está, aunque no hayan vítores para mí, aunque las cosas sigan como van, pues yo estaré cumpliendo mi parte. Todos compareceremos al tribunal de Cristo. Procura presentarte al Señor como obrero que no tiene ya que avergonzarse. Si en esta mañana sabes que tienes que pedir perdón, pídelo. Te tienes que humillar, humíllate. No se trata de lo que te hicieron. Si tienes que pedirle perdón a tu esposo, a tu esposa, si tienes que pedir perdón a tus hijos, si tienes que pedir perdón al hermano, a la hermana, hazlo. Si tienes que venir a Cristo hoy corriendo, ven. No lo dilates más. No menospreciemos más su gracia.
Si eres de los que te has estancado porque los hombres te han fallado muchísimo, perfecto. Ponlos a un lado. Perdónalos. Y sigue en pos de Dios. Sigue en pos de Dios. Porque al fin de cuentas aquí todo se trata de Él, no de los hombres. Todo aquí se trata de Dios, iglesia. Así que si por favor inclina su rostro, me permite orar. Mientras lo inclinas y hago la oración, el mensaje lo dejo aquí. Sé que hay cosas de terminar. En esa noche de galardón, en esa será una cena. Luego del tribunal serán unas bodas y luego habrá una cena. Y en esa cena esos que son premiados recibirán coronas. La Biblia habla de coronas de gozo, de vida, de alegría, coronas de justicia. Hay una variedad de coronas para ese día. Por favor, renueva tu mente. No me digas que no te interesa una corona. Renueva tu mente. No me digas que a ti lo único que te interesa es salvar. No quiero ser el más humilde. Porque es Dios el que te quiere dar una corona. Es Dios el que te quiere reconocer. Do you hear me? Es Dios el que te quiere reconocer. No le digas a Dios que no. Cuando Pedro le dijo, no me lave los pies, Jesús le tuvo que enseñar, Pedro, no se trata de esa humildad. Se trata de que si yo no te limpio, tú no tienes parte conmigo. Si tú rechazas ese reconocimiento en esta mañana, diciéndome que no te interesa que Dios te premie, estás diciéndole a Dios, yo no quiero tener parte contigo. Aquí no hay nadie hoy que no se vaya a presentar ante el tribunal de Cristo. Aquí no hay nadie hoy que Dios no desee recompensarlo. El que te lavó con tu sangre te quiere recompensar. El que te lavó con tu sangre y te sacó del lodo cenagoso, puso tu pie sobre peña, te quiere recompensar. Esto no es juego lo que yo estoy predicando. De Dios quiere salir el deseo de decirte, buen siervo, fiel en lo poco, me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Nosotros le pusimos corona de espinas. Nosotros lo traspasamos con una lanza. Nosotros lo traspasamos de tal manera que lo desfiguramos. Pero aún así Él dice, yo te quiero recompensar. Y aunque está a la diestra del Padre, hay días que yo lo quisiera crucificar de nuevo. Cuando murmuro, cuando peco, cuando hago lo que a Dios no le agrada, cuando dejo de hacer. Y Él vuelve y me dice, te amo. Y voy en oración con palabras confusas, con actitudes confusas, con señalamientos y demandas. Y lo único que escucho en el cielo es, te amo. ¿Qué amor es ese que no me toma en cuenta mis altanerías, mis groserías, mis palabras soeces, mi altivez de espíritu, mi ligereza al hablar?
Cuando no me tomo el tiempo de pensar. Cuando prefiero seguir siendo víctima. Cuando no acabo de pasar la página y decir, mira, me fallaron. Ok, voy hacia adelante a conquistar lo que me pertenece. Dios te quiere dar una recompensa. Cuando en el mundo estamos acostumbrados que solo recibe recompensa el que hace algo bueno. Siendo inmerecedores hay recompensa. Siendo indiferentes y exigentes hay recompensa. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Habrá alguien aquí hoy que antes que yo me vaya quisiera decirle, Señor, no huyo más, no me escondo más, te quiero aceptar como mi Salvador, me quiero reconciliar contigo, no huyas más, no menosprecies más, no pretendas ser perfecto para recibirlo en tu corazón, porque nunca lo lograrás. Habrá alguien aquí hoy que quiera correr al Señor. Alguien que esté cansado, cansada de la actitud. Gloria al Señor que hay alguien que rompe. Pero faltas más, faltas tú. Faltas tú, por favor. Faltas tú, por favor, arregla tu vida. No te justifiques más. No te justifiques más, no te engañes. Alguien que quiera recibir al Señor. Alguien que quiera reconciliarse con el Señor, falta. Lo dije la semana pasada, falta. Hay gente sentada que deberían ya de hacerlo públicamente. Empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Empezar de nuevo. No creas las voces que te dicen que es mentira, que no hay tal reunión de los santos, que no hay tal actitud, que no hay tal experiencia en el cielo. No, es tan cierto como el alba. No juegues con eso, que el día que suene la trompeta, tú entonces decidas ese día aceptarlo, porque créeme que no hay una segunda oportunidad. Es hoy. Es hoy. Es hoy el día de la reconciliación. Es hoy el día de salvación. Es hoy. Es hoy. ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿Te quedas sentado? ¿Te quedas enojado donde estás? ¿Te quedas experimentando lo que estás experimentando? Creyendo que no eres merecedor. Sabes que aunque hable, ya lo dije, aunque hables verdades, écheme el brazo ahí, hermano, por favor, no me lo deje ahí solito. Alguien para el Señor. No te justifiques más, alguien para el Señor. Rechazaste, has mantenido a un lado. Ahí sentado, peleas conmigo. Lo voy a hacer aquí, pastor. No me obligues, lo voy a hacer aquí. Te estoy ignorando el llamado. Dios sabe que las razones por las que abandoné
lo que Dios puso en mis manos son justificadas. No me has oído en la pasada hora y pico. Deberías de haber corrido a este altar, porque en las muchas bendiciones y tu actitud pues, acércate y échale el brazo al hermano. Esto es un trato de Dios con nosotros, no es con más nadie. Y yo no estoy juzgando a nadie. Aquí yo no estoy juzgando a nadie. Aquí yo estoy celebrando la vida. Y yo estoy celebrando la vida de Cristo. Alguien que venga al Señor. Yo voy a hacer una oración, sí, la voy a hacer en breve. Pronto la entrego a la pastora, pero quiero que venga. Faltó gente la semana pasada. Sigues allí tapando el cielo con la mano, sigues justificándote. Hazlo públicamente. ¿No has visto todas las veces que ya te has arrodillado diciéndole voy a empezar, voy a cambiar? Es aquí. Es aquí. Confesar es al Señor delante de los hombres. Es aquí. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Y quedaste sentado entonces. Debo de respetarte. Aun cuando sabes que no has aceptado a Cristo como tu Salvador, no lo vas a aceptar hoy. Padre bueno, aquí hay unas vidas en este altar, hay una familia, hay un hermano, hay un pueblo. Señor, les hablé lo que tú trataste conmigo del tribunal de Cristo. Hay un día donde nos presentaremos delante de ese tribunal. Y allí serán abiertos los libros. Y allí, Señor, será expuesto lo bueno y lo malo. Y toda obra que soporte el fuego será pasada por fuego. Y si está hecha de madera, heno, hojarasca, será consumida. Y aunque nos salvaremos por el fuego, tú nos recalcas el deseo de tu corazón de recompensarnos, el deseo de bendecirnos. Con qué amor tú nos amas. Y aun cuando te damos la espalda, tú nos sigues buscando. Mira estos hermanos que han pasado al altar. Bendíceles. Perdónales. Si en algo, Señor, en este caminar diario te han fallado, fortalécelos. Que de hoy en adelante valoricen el sacrificio de la sangre. Que entiendan que hemos sido pasados de un reino de tinieblas a un reino de luz. De un lodo cenagoso a una roca eterna. Espíritu Santo, que puedan caminar en tu propósito día a día. Que puedan comenzar a crecer y echar raíces.
que puedan comenzar a vivir agradecidos del perdón. Señor, y aquel que todavía no lo internaliza, aquel que todavía continúa discutiendo en su corazón, argumentando en su corazón, que pueda llegar el momento de decirte gracias, Señor, por tan grande sacrificio, por la sangre que me limpia y me restaura delante de ti. Aquellos que hoy toman la decisión de levantarse y vivir agradecido, de corresponderte, de ver realizado en su vida el propósito, Señor, fortalece esa decisión. Que esa decisión en ti sea firme y que comencemos a ver, que comencemos a darte nuestro tesoro, nuestro talento, nuestro tiempo. Que comencemos a ver que ya no negociamos el horario, que ya no negociamos el estar en tu presencia, que ya no negociamos el participar, el envolvernos, el gastarnos para ti, como acostumbramos decir. Que nos atrevamos a creer y darte, Señor, de nuestra fuerza, que no es otra cosa que nuestro tesoro. Bendice a esta iglesia, Padre. Bendice a mis hermanos, la visita, al amigo. Bendice al pueblo, Señor. Y que aquel que tenga que tomar la decisión de perdonar lo haga. Aquel que tenga que tomar la decisión de levantarse lo haga. Aquel que tenga que tomar la decisión de alejarse lo haga. Toda la gloria te la damos a ti, Señor. En el nombre de Jesús.